Buenas, este es como el tercer intento que hago de poder grabar la clase. La cosa está muy complicada, pero bueno, está complicada como la situación que nos toca vivir con respecto a esta pandemia de coronavirus y todas las precauciones que tenemos que tomar. Entre esas precauciones se suspendieron las clases. Entonces, este video está destinado a los alumnos y las alumnas del cursillo de introducción al Antiguo Testamento del Trienio Bíblico para laicos. Ya tuvimos una clase. En la primera clase estuvimos hablando exclusivamente de lo que yo digo claves de lectura, aquellas herramientas necesarias para poder meternos en esto que es el mundo del estudio de la Biblia, para poder comprender los textos, aquella pregunta que desencadena otras tantas, pero que es la fundamental, de qué dice el texto. Bueno, ya estuvimos hablando bastante de eso. Ahora vamos a entrar en este primera clase de video, ya segunda en este cursillo de 4, diciendo algo sobre el Pentateuco. Cuando hablamos de Pentateuco, nos estamos refiriendo a la Torá hebrea, que nosotros decimos que traducimos o conocemos como la ley. Si ustedes vieron una imagen, unas letras en hebreo, y abajo decía Torá, un acercamiento al Pentateuco. Después nos dedicaremos a hablar un poco más acerca de lo que es esto de Torá y qué entendemos, porque a veces ley nos suena a un código de preceptos y no sé, disculpen los abogados, pero es como que aparece un código civil, una constitución, artículo tanto, y cuando llegamos al Pentateuco no nos encontramos, si bien hay códigos legales, no nos encontramos solamente con eso, sino que nos encontramos con historias, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a ver qué se entiende por Torá. Generalmente hay una visión que es negativa del Antiguo Testamento. Generalmente nosotros nos movemos o en el mundo comunitario, parroquial, en que nos movemos, muchas veces hay una visión negativa del Antiguo Testamento. Entonces, decimos, nos quedamos con el Dios de Jesús, con el Dios del Nuevo Testamento, porque es misericordioso, ¿no? El otro día hablaba con una profesora y justo me decía eso, ¿no? Que analizaba, una profesora de idioma español y literatura, dice, analizaba un salmo para mostrar, el salmo primero, para mostrar que en el Antiguo Testamento había una rigidez que le servía para mostrar, por otro lado, que el Dios de Jesús era distinto. Eso como que está instalado. Entonces, si vamos a hablar de la ley, a veces nos puede sonar horrible porque decimos, bueno, a ver, ¿qué es esto? O sea, que es una ley vieja y nos vamos a meter en una ley vieja y nos vamos a apartar de la ley del amor de Jesús, etcétera, etcétera. Entonces, concreto, vamos a ver qué es lo que dice Jesús acerca de la ley. Para eso yo les pido que busquen Marcos capítulo 12, versículo 28 al 34. Dice así: uno de los maestros de la ley,
que había escuchado toda la discusión, al ver lo bien que Jesús les había respondido, se acercó a él y le preguntó: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le contestó: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu inteligencia y con todas tus fuerzas. Y el segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. El maestro de la ley contestó a Jesús: muy bien, maestro, es cierto lo que dices. Dios es único y no hay otro fuera de él. Y amar a Dios con todo nuestro corazón, con todo nuestro entendimiento y con todas nuestras fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había contestado con sabiduría, le dijo: tú no estás lejos del reino de Dios. Después de esto, ya nadie se atrevió a hacerle preguntas. El maestro de la ley le dice: muy bien, maestro, has respondido bien, ¿tá? O mejor dicho, para ser fiel a lo que dice el texto, es cierto lo que dices, es cierto lo que dices. Hago un breve paréntesis, sin entrar en detalles, pero esta síntesis o esta respuesta que da Jesús también la compartían otros maestros de la ley. También está atestiguada esa respuesta en otros maestros de la ley. Pero bueno, vuelvo a Jesús. Y la pregunta que nos hacemos ahora, o las preguntas, es: ¿con qué responde Jesús? ¿De dónde saca eso que dice? Entonces, la primera parte la toma del libro del Deuteronomio, en el capítulo 6, versículos 4 y 5. Dice así el libro del Deuteronomio: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. La segunda parte la toma del libro del Levítico. No serás vengativo con tus compatriotas, ni les guardarás rencor. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Lo toma de Levítico, capítulo 19, versículo 18. Entonces, vemos que Jesús responde citando dos textos que vienen de los primeros 5 libros de la Biblia. Ya vamos a empezar a nombrarlos, así vemos, y el orden también es importante: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esos 5 libros son considerados la ley, la Torá. Bueno, Jesús responde primero con el libro del Deuteronomio: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, etc. Y el segundo mandamiento lo toma del libro del Levítico. Entonces Jesús está respondiendo a esta pregunta del maestro de la ley con la propia ley. Entonces los invito a ir ahora al texto de Mateo, capítulo 5, versículos 17 al 19. Lo voy a leer en 2 traducciones. Ya he explicado en claves de lectura lo bueno que es, ya que no manejamos griego o hebreo en el caso del Antiguo Testamento, vamos a tratar de leer en varias traducciones, al menos lo que yo aconsejo, pero ahora voy a leer en 2 nada más. Dice así:
No piensen que vine a abolir la ley o los profetas. Yo no he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Les aseguro que no desaparecerá ni una i ni una coma de la ley antes que desaparezcan el cielo y la tierra, hasta que todo se realice. Vamos a leer de nuevo en otra traducción. No piensen que yo he venido a anular la ley de Moisés o las enseñanzas de los profetas. No he venido a anularlas, sino a darles su verdadero significado. Y les aseguro que, mientras existan el cielo y la tierra, la ley no perderá ni un punto ni una coma de su valor. Todo se cumplirá cabalmente. Entonces, frente a esa noción que nosotros a veces tenemos como que el Antiguo Testamento es horrible y que la ley antigua, etcétera, etcétera, es horrible y bueno, vamos a dedicarnos al Nuevo Testamento. Eso me pasó una vez en una parroquia cuando proponía hacer unos encuentros de ponernos, arrancar a estudiar con el Antiguo Testamento, ¿no? Y me decía alguien, no, vamos a hablar de la ley antigua, vamos a hablar de la ley nueva. Bueno, por eso que en clave de lectura recomiendo leer la Constitución Dogmática Dei Verbum del Concilio Vaticano II. ¿Tá? Entonces, Jesús viene a dar cumplimiento a esa ley. ¿Tá? En la otra traducción dice a dar el verdadero significado. Pero bueno, más allá de meternos en esto de a ver qué es lo que está queriendo decir Jesús, ciertamente Jesús no viene a corregir. Jesús no viene y eso es lo importante, no viene a tirar por tierra, echar por tierra esta ley. Entonces, lo que tenemos que hacer es tratar de descubrir, y eso es lo que va a solucionar todos estos errores de comprensión y a veces de rechazo que tenemos con respecto a la ley y con respecto al Antiguo Testamento. Entonces, tenemos que ver qué significa esto de Torá. Para eso vamos a introducirnos o tratar de introducirnos en más, yo explicaba en clave de lectura, pero ahora lo voy a hacer un poco mejor o con más tiempo, porque así lo requiere. Tratar de entender, meternos en la mentalidad hebrea, ¿tá? Y de la Sagrada Escritura hebrea. Ahora van a estar viendo unas letras en hebreo, unos dibujos, puede parecernos, ¿tá? Y eso es la Biblia hebrea, lo que nosotros decimos que es la Biblia hebrea. Bueno, el Pentateuco forma parte de esta Biblia hebrea, ¿tá? Bien, eso se lee, como están viendo ahora, ¿tá? Se lee Tanaj, ¿tá? No me voy a poner a perder tiempo en explicar las letras hebreas y el final de la letra hebrea, pero bueno, así se llama entonces a la Biblia hebrea, y cada letra corresponde a una de las partes que componen, ¿tá? Esa Biblia hebrea. Entonces, la primera letra, ustedes ahora estarán viendo, ¿tá? Corresponde a lo que es la palabra Torá, ¿tá? Que nosotros conocemos como ley. La segunda letra, recuerdo que se lee de derecha a izquierda, ¿tá? Entonces, la segunda letra, como ustedes están viendo ahí, corresponde a Nevi'im, que son los libros proféticos. A ver, cuando hablemos en la próxima clase de los libros proféticos, vamos a hacer algunas precisiones sobre qué llamamos libros proféticos o cómo entiende el pueblo de Israel los libros proféticos, ¿ya? Los profetas.